Bueno, entonces, lo que nosotros habíamos visto era pues los tipos de energía que hacen parte de lo que nosotros llamamos la energía mecánica. Dentro de ellos, entonces, vimos la energía cinética, que dijimos que era una energía que dependía de la existencia del movimiento, es decir, que el cuerpo estuviera en movimiento. Y además, vimos cómo calcularlo. En ese caso dijimos que la energía cinética era un medio de la masa multiplicada por la velocidad elevada al cuadrado. La otra energía que vimos era la energía potencial gravitacional. Que dijimos que era una energía que dependía de la altura, pero también hicimos una aclaración con respecto a esa altura, y es que no es una altura o una altura general, sino es una altura que está dependiendo de el desplazamiento que puede tener un cuerpo. Y por eso hicimos dos observaciones o una observación al respecto. Dijimos que, o hicimos un ejemplo donde teníamos un edificio o una casa de 2 pisos donde se colocaban 2 mesas exactamente iguales y sobre esas 2 mesas colocábamos 2 objetos también exactamente iguales. Y dijimos que en ambos casos la energía potencial era la misma. ¿Por qué? Porque el desplazamiento que puede tener el objeto en cada uno de esos casos era el mismo. En este caso, lo que este objeto puede desplazarse sería esto. Esta distancia o la altura de la mesa sería lo que él podría desplazarse. Lo mismo pasaría en este caso. Lo único que él puede desplazarse es esto. Por lo tanto, en ambos casos, la energía potencial es la misma. ¿Ok? E hicimos aclaración de un caso contrario que qué pasaba si si estos objetos se sacaban por la ventana. Y entonces dijimos, es que en este caso, ahora sí, la distancia que puede recorrer cada objeto es distinta. Por eso, en ese caso, la energía potencial de ambos sí es distinta. Dentro, cuando estamos por dentro, la energía potencial es la misma, pero cuando estamos por fuera, la energía potencial es distinta. ¿Por qué? Porque cada uno puede hacer un recorrido distinto. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Cuando hablamos de que la energía potencial gravitacional depende de la altura, nos referimos es a la altura que puede desplazarse. ¿Qué tanto se puede desplazar? ¿Ok? Y dijimos entonces que la energía potencial gravitacional la calculábamos como masa por gravedad por la altura. Ya sabemos que esta altura se refiere a la altura que puede, ojo, no que se va a desplazar, sino que puede desplazarse. Y la otra energía que vimos fue la energía elástica. Y dijimos que energía elástica. Bueno, esto aquí lo íbamos a anotar de esta forma. Y en el caso de la energía elástica dijimos que estaba asociada a la existencia de un resorte, ¿sí? Y que esa energía no dependía de la masa del objeto que estaba suspendido, como en estos dos casos. En estos dos casos, estas energías sí dependen del objeto que se encuentra suspendido o el objeto, digamos que está acumulando esa energía. Aquí la energía no la acumula el objeto. Aquí la energía la acumula es el resorte. ¿Ok? Y dijimos que esta energía se calculaba como un medio de K, que es la constante de elasticidad del resorte. Yo les decía que la constante de elasticidad del resorte se refiere básicamente a la capacidad que tiene el resorte para volver a su condición normal. O de otra forma, como lo duro que era el resorte, qué tan difícil era deformar ese resorte. ¿Ok?
A eso es lo que llamamos constante de elasticidad del resorte, multiplicado por la deformación que tiene el resorte elevada al cuadrado. Ojo, no es la longitud del resorte, es cuánto se deforma. Y entonces aquí hicimos otro ejemplo, donde decíamos que teníamos un resorte que en su condición normal medía, por ejemplo, 10 centímetros. Y que cuando yo lo estiro, al estirarlo, o sea que ahora si lo estiramos quedaría de esta manera, ¿sí? Es decir, que ahora su longitud no es de 10, sino es de 12. Entonces, en este caso, ¿cuánto vale X? Pues X es la deformación, es decir, de 2 centímetros. ¿Ok? Entonces, para que tengamos claridad de que a qué referencia hace esa X, es la deformación que se hace el resorte. Además dijimos que cuando se trata de un resorte, la situación de comprimir el resorte genera la misma energía elástica que estirarlo. Eso quiere decir que aquí este resorte, ¿qué pasa si yo en vez de estirarlo lo estoy comprimiendo? Es decir, ahora es una cosa así, donde ahora ya no mide 12, sino que mide realmente es 8. Entonces, la energía acumulada por el resorte, por este mismo resorte, no estoy hablando del mismo caso. En este caso, estirarlo 12 centímetros es exactamente lo mismo o me genera la misma energía que si lo comprimo hasta que llegue a 8 centímetros. Estirarlo hasta que llegue a 12 es lo mismo que comprimirlo hasta que llegue a 8. ¿Por qué? Porque en ambos casos la deformación es de 2 centímetros. Medía 10 y lo alargué hasta 12 o medía 10 y lo comprimí hasta 8. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señor. No, ¿cierto? Ok. Dijimos también que existía otra condición ideal para los resortes y era que un resorte uno lo podía o comprimir o lo podía estirar una longitud infinita. Eso es, vuelvo y repito, una condición netamente ideal porque primero, ya sabemos que estos resortes están construidos es con un cable, con un alambre. Y por más que yo estire el alambre, ¿sí? Ese alambre por mucho podría llegar, o mejor, el resorte podría llegar hasta la longitud del alambre, no puede ser más largo. Sin embargo, para estos problemas no vamos a estimar esa situación, sino que vamos a poder considerar que ese resorte se va a poder estirar cualquier magnitud. Igual, si el resorte se comprime, yo no puedo comprimir ese resorte hasta que llegue a una longitud cero, es imposible, ¿cierto? Sin embargo, vamos a ver situaciones donde podemos considerar aún que el resorte puede tomar una longitud negativa, ¿sí? Matemáticamente puede dar, matemáticamente. Lógicamente, ya cuando vamos a hacer el análisis de esa conclusión, pues tendremos que ver que efectivamente eso no podría ocurrir. El resorte no podría tener una longitud negativa. ¿Ok? Bueno, esos eran entonces los tres tipos de energía que íbamos a considerar. Energía cinética, energía potencial gravitacional y energía elástica. ¿Ok? Realmente, estos dos tipos de energía son los que llamamos energía mecánica. ¿Ok? La energía elástica realmente no se considera energía mecánica. ¿Y por qué no? Pues por una situación muy simple. Y es que, como les dije anteriormente, estos dos tipos de energía sí dependen del objeto digamos que está o en movimiento o está a una altura determinada. Mientras que este tipo de energía no está asociada, no depende del objeto,
que esté, digamos que esté colgado o que esté atado al resorte. No depende de él, depende realmente del resorte. Por lo tanto, aquí estamos hablando es de la energía mecánica. ¿De qué? Del objeto. ¿Ok? Esto es energía mecánica del objeto. Mientras que esta es una energía del resorte. ¿Listo? Sin embargo, la energía, para este caso, la energía que tiene el resorte, se la puede transferir al objeto, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un objeto, tengo un resorte mejor, tengo un resorte que está colocado aquí, y sobre ese objeto, o mejor, sobre ese resorte, coloco un objeto, esta energía que está acumulando el resorte se la puede transferir al objeto. Y por eso es que nosotros vemos que cuando comprimimos un resorte en esta situación y lo libero, pues lo que va a ocurrir es que este objeto sale volando. ¿Por qué sale volando? Porque la energía que tenía acumulada el resorte se la ha transferido al objeto. ¿Ok? Entonces, eso sí es posible que ocurra. Por eso es que nosotros vamos a analizar ahora toda la energía que puede tener el objeto pensando en que este resorte tiene su energía, pero que se la puede transferir al objeto. ¿Ok? Eso nos lleva entonces al siguiente concepto, que es el principio de conservación de la energía. ¿Ok? Principio de conservación de la energía. Principio de conservación de la energía. El principio de conservación de la energía propone sencillamente que la energía no se crea ni se destruye, sino se transforma. ¿Ok? Como nosotros vamos a estar trabajando con estos tres tipos de energía, no vamos a considerar otros tipos o otras, digamos que otras condiciones de energía. Por ejemplo, a ver para que entiendan qué quiero decir. Cuando un objeto, cuando un carro se encuentra en movimiento, ¿cierto? Si el carro se encuentra en movimiento, necesariamente tiene energía cinética, ¿ok? Pero claramente nosotros sabemos que el carro no se va a mover eternamente. Si nosotros dejamos de, digamos que de transferirle movimiento a través del motor, porque el motor es lo que lo hace mover inicialmente, entonces si yo dejo de transferir esa energía, ¿cierto? O dejo de transferir ese movimiento por el motor, pues el vehículo en algún momento se va a detener. Entonces eso me dice que no se conserva la energía, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Pues que esa energía que traía el vehículo con su movimiento se está convirtiendo en otros tipos de energía. Y por eso es que nosotros vemos en particular que el carro, por ejemplo, se calienta. ¿Ok? ¿Por qué? Sencillamente porque hay conversiones de los tipos de energía que pueda tener el vehículo. Otro caso que nosotros vemos es que algunas veces ustedes ven que el carro ha estado en movimiento durante un largo tiempo y tocan la lámina del carro, alcanzan a sentir como como un chispazo, ¿cierto? Es porque ha habido una conversión de energía mecánica en energía eléctrica. Entonces, otra vez tenemos lo mismo, que hay una conservación de energía, pero se está convirtiendo en otros tipos de energía. ¿Ok? Vuelvo y repito, a nosotros no nos interesan esas otras energías, sino solamente vamos a ver los casos en que hay conversiones de estos tres tipos de energía nada más. ¿Listo?
Para eso vamos a considerar un sistema, lo que se llama un sistema aislado. Un sistema aislado es aquel en el que no hay transferencia de energía entre el medio y el objeto, ¿ok? Es decir, no hay nada por fuera del objeto que esté afectando a su propia energía. ¿Listo? A eso es lo que le llamamos un sistema aislado. No hay transferencias de la energía del objeto con respecto al medio. Lo que se ocurre, por ejemplo, con el caso del calor. En el calor sabemos que cuando un objeto genera calor, pues ese calor se está transfiriendo al medio, ¿cierto? Por eso es que cuando estamos cerca a una fuente, sentimos que la fuente nos está, por ejemplo, una plancha, sentimos que la plancha está generando calor. Ese calor que genera la plancha se está repartiendo o lo está cediendo al medio. Por eso es que digamos que hay una pérdida de energía. No es realmente pérdida, es sencillamente que esa energía la está pasando hacia el medio. Ese tipo de situaciones nosotros no la vamos a tener en cuenta. ¿Sí? No vamos a tener en cuenta las situaciones donde el medio afecta a la energía del objeto. ¿Ok? Entonces, el principio de conservación de la energía me dice que cuando yo tengo un objeto en una condición A, yo tengo un objeto en una condición A, la sumatoria de las energías que se encuentran en esa condición A, pues tiene que ser constante. Se va a mantener constante. ¿Ok? Entonces, si este objeto cambia sus condiciones, que pueden ser condiciones de qué? De movimiento. Condiciones de qué? De altura. O condiciones de elasticidad. Cuando ese objeto cambia esas tres condiciones, significa que va a pasar a una condición B. Y lo que me dice el principio entonces es que la sumatoria de energías en esa condición B también tiene que ser constante. Y constante es un número. ¿Ok? O sea que el resultado de acá es igual al resultado de acá. ¿Ok? Por lo tanto, también podemos concluir que la sumatoria de energías en la condición A tiene que ser igual a la sumatoria de energías en la condición B. Sumatoria de energías en la condición B. ¿Listo? Esto es realmente lo que nosotros vamos a aplicar como principio de conservación de la energía. Esta situación es la que vamos realmente a aplicar. ¿Ok? Para eso, entonces, ahora vamos a ver nuestro primer problema. Y dice, se lanza un objeto de, vamos a ponerle cualquier cifra aquí, de 2 kilogramos, a una velocidad de, pongámosle a eso, 12 metros por segundo. ¿Ok? A 12 metros por segundo. Lógicamente lo estoy lanzando hacia arriba. ¿Ok? Vamos a escribirlo aquí. Hacia arriba. Y me pregunta hasta qué altura llega el objeto
¿Ok? Entonces, siempre para este tipo de situaciones vamos a establecer cuál va a ser nuestra condición A y qué energías habría en ese instante. Y cuál sería la condición B y qué energías hay en ese instante. ¿Listo? Entonces, la situación, pues, si no me dice nada, como efectivamente aquí no dice nada, puedo establecer que el objeto sale desde aquí, es decir, desde el piso. ¿Que cómo se hizo subir? Hasta eso no nos interesa. ¿Qué fue lo que los hizo subir? No tenemos idea. Lo único que dice es que lo hizo subir, se hizo subir. ¿Ok? Entonces, en esta posición vamos a tener, o esta condición va a ser nuestra condición A. Como el objeto va a subir, significa que por acá tendrá que llegar y esta va a ser nuestra condición B. ¿Listo? Aquí abajo es la condición A, allá arriba es la condición B. Vamos a describir cómo es o qué características tiene el objeto en cada instante. Cuando el objeto está aquí abajo, pues su altura es 0. Pero como dice que se hizo mover a esta velocidad, significa que aquí la velocidad es de 12 metros por segundo. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa en la condición B? Tenemos que en esta posición, la altura ya no es 0. El problema es que no la conozco. ¿Sí? Es un valor, vamos sencillamente a decir, distinto a 0. Y consideraría mejor establecer que sí, es diferente de 0, pero es mayor que 0. Es un valor mayor que 0. ¿Listo? El asunto es, ¿qué velocidad tiene en ese instante? ¿Recuerdan? ¿Cuánto vale la velocidad en ese instante? 0. Claro, lo habíamos visto cuando analizamos el fenómeno de caída libre. Y dijimos que cuando un objeto es lanzado, en el punto más alto su velocidad vale 0. Efectivamente, la velocidad aquí vale 0 metros por segundo. ¿Ok? Eso me dice entonces que en la posición A, como no hay altura, la energía potencial es igual a 0. No hay altura. Pero sí tenemos una velocidad, por lo tanto, sí hay energía cinética. O sea que energía cinética sí va a haber. Sí tenemos. No sabemos cuánto. Por lo menos no la hemos calculado, pero sabemos que sí hay. Energía elástica. ¿Qué pasará con la energía elástica? Tiene. No. No hay ningún resorte, ¿cierto? O sea que aquí esto vale 0 también. Eso significa entonces que la energía total, que es lo que llamamos la energía mecánica, la energía total, es la sumatoria de estas tres energías, ¿cierto? Eso sería la energía total, ¿en qué punto? Pues en el punto A. Y ahora analizamos las energías que hay en el punto B. Aquí, ahora sí tenemos altura, por lo tanto, vamos a decir que sí existe energía potencial. ¿Y cuánto vale? Pues el problema es que no lo sabemos todavía, ¿cierto? Pero aquí sí hay energía potencial. Ya la velocidad vale 0, por lo tanto no hay energía cinética. Energía cinética es igual a 0. ¿Listo? Y sigue sin existir resorte, por lo tanto la energía elástica también es 0. La sumatoria de la energía en el punto B es la suma de estas otras tres energías. Por lo tanto, ahora sí puedo proponer el principio de conservación de la energía. Recuerden que me dice que esto de acá tiene que ser igual a esto de acá. Estos dos valores tienen que ser
iguales. Entonces, sencillamente proponeremos esto. Energía en el punto A o sumatoria de energías en el punto A igual a la sumatoria de energías en el punto B. En el punto A tenemos energía potencial, que vale 0, más energía cinética. No la conozco, pero sé cómo calcularla. 1/2 de la masa por la velocidad elevada al cuadrado. Más energía elástica, que también vale 0. Y dice que eso tiene que ser igual a la suma de las energías en B. Energía potencial, que no la conozco, pero sabemos que sí hay, y que la calculamos como masa por gravedad por altura. Más la energía cinética, que vale 0, más la energía elástica, que también vale 0. ¿Ok? Reemplazamos los valores que sí conocemos y podemos calcular nuestra altura. Estos ceros pues se van a cancelar, no hacen nada, entonces nos quedaría 1/2 de la masa, aquí me dice la masa, 2 kilogramos, multiplicado por la velocidad. Sabemos que en el punto A la velocidad es de 12 metros por segundo, elevado al cuadrado. Y eso va a ser igual a la masa, que vuelve a ser 2, multiplicado por la gravedad, que sabemos que es de 9,8, y multiplicado por la altura. Y basta con despejar. Esto que multiplica vendría a dividir. Entonces nos quedaría como 1/2 multiplicado por 2 multiplicado por 12 elevado al cuadrado sobre 2 multiplicado por 9,8, y eso nos va a dar la altura que va a alcanzar en el punto B. ¿Ok? Por favor, me hacen ese cálculo. Da 7.35. Listo. Entonces la altura que alcanza es de 7,35 metros. ¿Ok? Y aquí estamos viendo un primer problema donde estamos aplicando el principio de conservación de la energía. Habíamos dicho también que la energía como tal era una magnitud que no era una magnitud vectorial, sino era una magnitud escalar. ¿Eso qué significaba? Que realmente no importa, o aquí no vamos a tener ningún sentido. La energía que vamos a tener, ¿sí?, o la energía total que tiene un cuerpo, supongamos esa misma esfera, para la energía, a ella no le interesa si esta esfera se va moviendo en este sentido o si se mueve en este sentido. Para la energía no interesa.